Los viejos que así ya están desgastados. Bien, continuamos amigos con las actividades del 500 aniversario del Cano, las actividades que está organizando la Cabaña Real de Carreteros en la zona de Pinares, en Burgos, Castilla y León. Hemos visto ya el corte del pino y ahora estamos en otra de las actividades muy importantes dentro de la industria y de la explotación y de los recursos que tenía este monte, que es la pez, ¿no? Estamos en el Centro de Interpretación Pez Naval, o sea que conexión máxima con el Cano, ¿no? Claro, Santi. claro, porque aparte de la madera que se podía utilizar de roble, de pino o de otros elementos de distintos árboles, pues también era muy importante, era la brea, que era lo que servía para impermeabilizar a las naos. En la actualidad el horno de Mataca es el único que sepamos hasta ahora, hasta la fecha, en funcionamiento. Es decir, que es un horno, amigos, que ellos lo han recuperado. Y poco a poco, esto era 4 piedras y hoy funciona. Ellos habitualmente cada X tiempo durante el año organizan una sesión de cómo se hacía la pez antiguamente. Tenemos que dar gracias a los últimos pezgueros que enseñaron pues a miembros de la Cabaña Real de cómo se hacía la pez, y en el año 98, con una hornada que hicieron ellos y después estuvieron varios años haciéndolo ellos, pues se ha ido recuperando. Y ahora son personas muy mayores que le queremos agradecer pues todas las enseñanzas que nos han hecho para poder seguir podendo demostrar históricamente lo que fue en estos montes para la Armada, para los astilleros y para el mundo en general. Entonces, estos se llaman toconas, en Quintana se llaman toconas, que es lo que queda después de cortar un árbol, y esto está dentro de la tierra y hay que sacarlas. Las sacaban con unas herramientas muy sencillitas, que era una pica y una azadita. Iban trabajando, las sacaban, las desmenuzaban en cachas, que es lo que traían en el burro en el horno. Bueno, pues una vez que se han traído las cachas y ha habido un segundo proceso de disminución, pasan aquí a los expertos hacheros para todavía ya dejarlas en forma de tea, pero no solamente en forma de tea, sino limpiar toda la suciedad, porque sin esto no destila y no saldría la pez. Este cacho más o menos ya valdría para... Eso ya lo echaría allí. Para echarlo allí. Aquí tenemos hecha la... Ahí están las rayas de donde tiene que subir la medición de la capacidad del horno, que es esa raya que tenemos marcada, que va hasta allí. Y eso son entre 2.000 y 2.200 kilos de tea ya limpia. Mientras unos picantea, otros están repasando el horno que esté perfectamente embarrado. Entonces, con cubos se va pasando ya esta tea al horno, porque se tiene que echar leña para que durante 24 horas esté con fomento, como dicen, el horno y coja una temperatura entre 60 y 80 grados. ¿Eso por qué es? Para que pueda destilar la tea. Y ahí hay un encañe donde pone 3 tablas que van a dirigir el alquitrán a la siguiente horno. Pues una vez ya que se ha consumido todo el fuego que había aquí, este horno ha estado tapado de barro sin ningún tipo de agujero para que no entre oxígeno y no se produzca combustión, porque si entra oxígeno hay combustión y se pierde todo el trabajo. Han limpiado, han quitado, han limpiado, y entonces ahora se ve el producto que ha salido. Si verdaderamente se ha hecho bien el trabajo, ha tenido que salir alquitrán. ¿Cómo es? Lo van a volcar un poco a esa cazuela para que veas el estado líquido del alquitrán. Entonces la Armada lo que hacía es que si querían alquitrán, aquí que separaba el proceso. Pero si querían pez, que es lo que está haciendo Ambrosio, había que trasladarla al siguiente pozo, porque aquí no se comunica con el siguiente. Había que hacerlo con este cazo y con una canal traspasarlo a la otra trilluela, que es la trilluela cocedera. Mira, como ha dicho antes Ambrosio, en la alquitranera, porque hay filtraciones, hay agua, y entonces para que quede limpio el alquitrán, primero hay que sacar el agua, pero el proceso, si sería agua o alquitrán, es el mismo. Es decir, ahora lo está haciendo afuera, porque el agua no puede ir a la trilluela cocedera, pero es el proceso de sacar el alquitrán al pozo es lo mismo, nada más que cambia la dirección del tablón. El alquitrán se nos ha quedado en este pozo y es un líquido viscoso y muy fluido, que la marina se lo llevaba en aquellas cubas como aquella que vemos allí.
lo que hacían en este otro proceso que vamos a hacer a continuación es un refino de esa mezcla, de esa sopa de hidrocarburos. Y lo que vamos a hacer es aplicarle otra vez fuego directo y removerlo de tal manera que vamos rompiendo las cadenas muy largas y se van quedando más pequeñas con el fin de perseguir un cambio de estado. Que a temperatura ambiente, en vez de ser un líquido fluido y viscoso, que se convierta en un sólido, que es la pez. ¿Por qué? Pues porque se almacenaba mejor, se transportaba mejor, aparte que luego los tratamientos que se daban en el astillero a las maderas tenían diferentes proporciones de estas mezclas. Una parte de alquitrán, según si se calzateaba el casco, o era para pintar las velas o las lonas o todas las cubiertas o todas las maderas que llevaba la nave. Lo vamos vertiendo aquí y luego ya, cuando ya hemos sacado todo el alquitrán, le prendemos fuego directo y removemos ahí. Y lo cocemos durante 2 horas o 2 horas y media hasta que esté. Porque esto suele alcanzar 1000 y pico grados. Se están removiendo con aquellas varas como si estuviera removiendo haciendo chocolate, con el fin de que se cueza todo por igual. Y una vez que ya deciden que ya está la pez hecha, lo tapan, ponen céspedes, lo ahogan, lo sellan, y cuando dicen ya que está sellado, es ya el proceso de llegar abajo. Una vez que está ahogado es el momento de pinchar con estas varas que tenéis aquí, que comunican el agujero que hay de aquí con el último horno. Y entonces, primeramente habían hecho la artesa, como os he dicho antes, con los tablones, la han tapado con barro y en el suelo hay chinilla, con el fin de que no se pegue al terreno la brea y se pueda despegar. Y entonces, una vez que ya se ha depositado aquí, todavía es líquida y tiene que pasar de 24 a 48 horas para que coja el aspecto actual de sólido. Y ya una vez que han pasado las 48 horas, pues ya se puede despegar. Entonces, haciendo con un hacho por los laterales muy despacito ranuras, van despegando los tablones, y luego hay una técnica para hacerlo, lo que hemos visto el trozo anterior, en tercios. En chocolatinas. En chocolatinas para el transporte. Final de los 1200 kilos, se sacan unos 200, es decir, se pierde en todo el proceso un 90%. Para mí es importante porque, como obrero que soy, entonces me gustaría, como hice un homenaje a una persona que apareció en un documento en 1806 de una huérfana de Pezguero, que se llamaba Tomasa Sanz. Y en ese documento decía así: Tomasa Sanz, moza e hija del alquitranero Manuel Sanz, que salió del horno para ir al sepulcro, y me dejó en herencia 4 hermanos, el mayor de 11 años. Y entonces hace una súplica al rey de España, como eran funcionarios de la Armada, para que le diese una pensión como daba a las viudas de los alquitraneros. Bueno, adulto, ¿qué? ¿Hoy te ha tocado de rancho? Hoy ranchero. Sí. Producto local, ¿no? Producto de la tierra, cultivado por mí, patatas de Bilbiestre, que yo como soy de Bilbiestre, los puerros de Quintana, que aquí tengo otro huerto, y luego hemos comprado unas costillas de cerdo ya para meterle un poco de salsa, ¿no? Y nada, ya. Luego ya a su vez, pues también le puse a un lado y me inventé una canción. ¿Ah, sí? Que es un son, porque a mí me gusta el son, Sí. y se llama El son del pezguero. Pezguero, pezguero soy, pezguero, yo soy pezguero y no te miento, yo canto al pino y al tocón, yo canto al trabajador que hace posible mi canto, y le canto sin quebranto, lleno de dicha y amor. Pezguero soy, ya lo ves, no te miento, desde el horno de Mataca a Cañucar, donde siempre trabajamos con esmero, para sacar el máximo de alquitrán. Bueno,
hemos conseguido que tengas un coro, ¿eh? Vale. Vale, o sea que canta una estrofa pues hacemos el coro primero. Perdero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Perdero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Estamos con Humberto Abad, él es un artista profesional, ya sé que no les gusta que os llamemos profesional, pero para que la gente entienda que vive de ello, y se nota, ¿no?, los que vivimos de nuestra profesión, que no engordamos, y que toda su vida, él nació en Quintanar, en la zona de Pinares. ¿Por qué te surgió la madera como algo intrínseco? Es decir, tú naciste con un pino debajo del brazo en lugar de con un pan, ¿no? No, es que en Quintanar, en mi época, cuando estaba todo funcionando, la madera la pisabas por todos los sitios. Las fábricas estaban funcionando a tope, ibas al bosque, tenías cortezas, ramas, raíces, te evocaban todo. No sabías culturalmente, no sabías por qué te evocaban esos movimientos, esa destreza de la madera. Tampoco la sabías manejar y empiezas a hacer el oficio, y como la tienes a mano, pues es lo primero que... Yo soy muy vago en ese sentido, yo no intento buscar nada que esté en otro mundo, sino lo que tengo a mano. Entonces me evocó construir. Hay que decir que todo esto es reciclado, es decir, madera que él ha dicho, mira, pues la voy a coger. Y aquí nada está cortado para crear, sino que está aprovechado, es reciclable todo, con lo cual, digamos que te adelantaste un poco a tu tiempo, ¿no? Sí, yo la mayoría de las cosas las hago inconsciente, no sabía que el arte es esto y intento hacer arte, no sabía que era reciclar, pero el concepto de reciclar es, yo veo un árbol y no lo veo como una escultura, lo veo como un árbol, adapto la escultura en función de cómo viene la madera, pero si viene mal con una abertura, yo utilizo la escultura con esa abertura, sí. Y desaparece y no la notas. Ahí tenemos esta mano aquí, aquí a la derecha nuestra, que tenía una grieta enorme, y la grieta se ha vaciado y es una madera súper estable para toda la vida, y no se nota que esa madera estaba mal. Sí. O sea, que eres un mago, haces del vicio una virtud, ¿no? Claro, eso es lo que hay que hacer. El padre Humberto también. No, eso es lo que está con la creatividad y conociendo el material. O sea, muchas veces tienes una idea y la terminas con otra en función de la madera. La madera te va guiando un poquito, es una maestra, es un juego que tenemos el escultor y la madera. Utiliza desde el aglomerado, el nogal, el pino, todo lo que le viene a su mano. ¿Cómo te surge, por ejemplo, cada obra que tú haces, en general, ¿Cómo lo...? Que eso es todo muy relativo, o sea, puedes tener una idea básica de lo que quieres hacer, pero simplemente igual una mala grieta, o un gajo, o un color distinto, y te va cambiando. O te va cambiando la noticia y la puedes... y si se rompe, aún más provocador. Porque las cosas que se han roto, que no sirven para nada, dentro de 4 años, 5 años, han provocado una situación mejor que la que tú pensabas. O sea, entonces, ¿qué piensas? Pues yo... a tanto de noticias. Si se está hablando de ocupas, pues utilizo los ladrillos. Si se utiliza ahora el tema de la guerra, como ves aquí a la izquierda, estoy empleando un toro entrando, un tema que empleó Picasso con el toro en una cacharrería, pero estoy empleando 2 elementos en una madera, los dos, un ruso y un ucraniano, y los dos van a acabar como un toro entrando en su país, destrozado. O sea, sí, ¿no? Entonces, tengo que decir que las noticias me infunden muchísimo, los problemas sociales me infunden muchísimo. Sí, sí, porque... Y entonces no estoy pensando en qué lo voy a hacer, sino es dejarte llevar. ¿Alguna excepción? ¿Te han encargado alguien una obra en concreto con un tema concreto? Sí, siempre. Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. Y a partir de ahí es cuando tú empiezas ya... Sí, porque tienes que tocar todos los palos, aparte que es muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido, sí, porque muchas veces cuando te han encargado una cosa tienes que identificarte con eso. Lo que sí quiero reivindicar que el pino siempre se ha tapado un poco como escultura básica, y se ha dado la policromía y se ha dado los dorados, y parece que la madera, el nogal o otras maderas más nobles se han dejado nada más al descubierto, ¿no?
Aquí tenéis una muestra de que el pino en sí, con su veta y con su prestancia, tiene el valor de una escultura normal. O sea, son maderas ya bastante viejas, de casi de 200 años, y la tienes con esa textura y esa prestancia que os estoy ofreciendo. Aquí son temas de que los problemas en el mundo están como un pozo de agua en el fondo, y no salen a la superficie, y por eso no se resuelven. Entonces aquí son unos temas, una serie de 40, aquí solo hay 3 piezas, de que si hurgamos un poco y se salen los temas a la superficie, pues se resuelven. Y aquí hay un tema, por ejemplo, que muy actual, del reciclado, ¿no? De la basura que tiramos también, como el submarinista que ha bajado del fondo sale, se encuentra con una botella con un tubo y él también con un tubo, se están dialogando entre qué pasa aquí, ¿no? Aquí tienes un juego ya de palabras, de desabrochar con una brocha, jugando con una cremallera que está abrochando y desabrochando. Y aquí un tema un poquito ya más político, le titulo PCs, del PC, unos peces subiendo y bajando, que el partido siempre está subiendo y bajando, dando esas vueltas, ¿no? Un juegos irónicos, pero que el valor que quiero enfocar es el valor del pino. Aquí no se coge la cámara, es un pino ya especial, no es un pino de tercera o de segunda, como son estas, pero es un tema ya especial, de madera especial. Se nota en el peso y se nota en que puedes hacer un equilibrio más uniforme en la madera. Pues la madera es básica para nuestra regulación, para almacenaje del CO2 y para sobrevivir. Sin el pino no hacemos nada. Bueno, y nos despedimos de esta maravillosa tarde con Carlos en el taller de Humberto. Espero que te hayas pasado una tarde maravillosa. Me ha encantado tu forma de pensar, tu forma de hacer, tu forma de trabajar, tu huerto, tu prehuerto, donde desbrozas todo, donde lo haces todo. Genial. Pero no es momento de hablar de amor, ¿no? No. Ahora es el momento de ir a la table, como el francés. Venga, a la table. Amigos, hasta luego. Continuamos con las actividades de la Cabaña Real de Carreteros en torno al 500 aniversario de la Vuelta al Mundo del Cano, y tenemos al protagonista principal, o por lo menos uno de los importantes. Estaba la tripulación, estaba el dinero, que lo hablaremos más adelante con los de Burgos, y está la nao Victoria. Tenemos una gran suerte de tenerla aquí en Portugalete, porque se va a celebrar el 700 años de la villa, y ellos han venido a visitarle y a acompañar en este 700 aniversario, y vamos a aprovechar que está aquí pues para hablar de nuestra nao, de la nao que dio la vuelta al mundo y de la cual es protagonista el programa que vamos a hacer. Está con nosotros Edwina, que ya es la responsable de logística de la nao Victoria. Bienvenida y gracias por tu tiempo y por dejarnos visitar el barco, la nao, no el barco. Nada, muchas gracias a Portugalete por recibirnos y por hacernos sentir en casa. Sí. No lo había visto nunca, solamente fotografías. Me he quedado asustado. Digo, ¿este cascarón puede cruzar mares? Sí, exactamente. Ya no solo la original, sino que esta también, la que nos encontramos en 2004, hizo la réplica del viaje. El viaje empezó muy bien, con 5 naves, 205 personas, y acabaron 17, y solamente esta, bueno, la original. ¿Cuáles fueron las vicisitudes fundamentales para que esa expedición llegara tan bien armada? Más que nada fueron diferentes factores que fueron encontrando a lo largo del viaje. De esto hay que destacar que ellos ni siquiera sabían hacia dónde se dirigían. Sabían que había un cruce hacia el Pacífico, pero no sabían dónde iban. Entonces fue diferentes circunstancias las que llevaron a que solo llegara un barco. Uno de los barcos se quedó en seco, se quedó allí en las costas de Argentina, no pudo avanzar. Otro de los barcos se dio la vuelta y regresó a España contando la versión del viaje que a ellos les pareció oportuna. Incluso una de las naves tuvieron que prenderle fuego para que no fuera secuestrada por armadas enemigas. Ya.
¿Cuáles son las medidas aproximadas de la nao, de este especial? Tenemos 26 metros de eslora y 6 metros 60 de manga. Sabes que nosotros estamos aquí también porque los pinos, para los mástiles y para el interior de las naves, la P, para el califato y todo eso, califato, pues venían de la comarca de Pinares, de la sierra de Burgos, Soria. Y bueno, estamos aquí por eso, pues para, digamos, apoyaros. Hemos cortado un pino muy grande que si todo va bien, se bajará a Sanlúcar. Bueno, pues eso, es interesante, pues eso, del norte al sur, cómo se une y cómo los carreteros, miles y miles de personas cargando para hacer los astilleros. Me imagino que, bueno, ¿cuánto tiempo tardaba en hacerse una embarcación de este? Una embarcación de este tipo en el siglo XVI llegaba a tardar hasta 3 años para poder construirse. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, muchas de ellas se construían aquí en el norte de España y bajaban hacia el sur sin los mástiles, sí. Que ya una vez que se sacaban de las atarazanas era cuando iban a ponerle los mástiles y toda la arboladura. Interesante también, pues eso, que un coste de años, de tiempo, de talar bosques, ya sabes que se talaban bosques en la zona nuestra, y que había una ecología ya incipiente en su momento. Sabes que la Armada, por cada árbol que se cortaba, tanto en nuestra zona como parece que también en la zona de Cazorla, había que plantar, es decir, que ellos sean conscientes del desaguisado que se estaba haciendo, pero que había que recuperarlo, ¿no? Y muchas zonas la Armada prohibió lo que es la vivienda, no, vivir allí la gente para hacer árboles para la Armada, y luego en una pequeña emboscada todo un trabajo a pique, ¿no? Eso tiene que ser frustrante, ¿no? Sí, la verdad que perder un barco de esto era catastrófico en la época. ¿Y cuál es vuestra misión con la imitación de esta nao? ¿Que vais viajando? ¿Cuál es vuestra misión como fundación? Nosotros ahora, en el 5º centenario que se está celebrando la primera vuelta al mundo, nuestra misión es dar a conocer esta gesta marítima que, por desgracia, no todo el mundo conoce, a pesar de ser una de las más importantes de la historia de España, y que todo el mundo pueda ver. No solo conocer esa historia que ocurrió hace 500 años con Magallanes y Elcano, sino ver cómo vivimos nosotros a bordo hoy en día, cómo vamos navegando de puerto en puerto, puesto que aún hoy día este barco se sigue calafateando. ¿Ah, sí? Como hace 500 años. De hecho, ahora os va a enseñar a mi compañero, ayer calafateamos una de las zonas de babor. Las velas, todo es manual, todo el trabajo es manual, el cabestrante se sigue usando como hace 500 años. Entonces también es un poco concienciar a las personas que aquí suben a bordo a que conozcan un poco cómo vivimos y cómo de funcional es la nao hoy día también. Sí. De hecho, invitamos a todo Portugalete, a todo Bilbao, a todo aquel que tenga la oportunidad a venir, más también aprovechar ahora que es gratuita la entrada y que nos encontramos también con el Galeón Andalucía para aprovechar y ver el crecimiento de la Armada Española a lo largo de los siglos. Muy bien, pues nada, encantado y gracias por todo. Espero que la convivencia sea también pacífica, ¿no? ¿Cuántos estáis aproximadamente en la...? Nada, ahora somos poquitos, ahora somos 13 personas y la verdad que la convivencia es como una pequeña familia. Y es lo que yo digo, te peleas con alguien, pero a los 10 minutos te va a llevar bien, porque no hay mucho más espacio para esconderte. Muy bien, pues gracias y nada, que adelante con vuestro rumbo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vale. Bienvenidos.